Hola a todos, ¿cómo andan? Hola, profe. Buenas. ¿Todo bien? Hola. Hola, Sergio. ¿Qué tal, Javier? ¿Me escuchás? ¿Pudiste entrar como administrador? No pude entrar como administrador porque me dijo que por media hora, como no sé, no debo haber puesto bien la clave, una cosa así. Ah, sí, a mí me dijo lo mismo. Y bueno, habría que ver si más que nada si podemos compartir pantalla, que sería lo... No podemos compartir pantalla. Y entonces, ¿qué hacemos? Me dijo que en media hora podíamos volver a empezar. Y bueno, yo voy a arrancar hablando un poco de potencial y después vemos, y después cualquier cosa hacemos un intervalo. Me parece que la última P de la clave es minúscula y yo la ponía como mayúscula porque había pasado Julián. Sí,
También está uno que no se sabe si es un 0 o es una O. Después habría que... Exactamente. Julián, no se sabe si es un 0 o una O, pero bueno. Vamos a... Te agradezco, boludo. Bueno, vamos a, en la clase de hoy, vamos a hablar de lo que es potencial eléctrico, lo que es energía potencial, no sé si vamos a llegar, si no, la parte de energía potencial la vemos la próxima clase. Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer una similitud entre la energía potencial gravitatoria y la energía potencial eléctrica. Supongamos que yo tengo una pelotita de tenis, ¿no? Acá todos la ven y me escuchan. Y va a llegar hasta el piso. ¿Qué pelotita vaya cayendo? ¿Qué va a pasar con su energía potencial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué les parece? Va perdiendo. ¿Cómo? Perdón, estaba bien lo que dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Va disminuyendo? Sí. Bueno, perfecto, es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía potencial es m por la gravedad por la altura, entonces a medida que va cayendo la pelotita, va disminuyendo h, por lo tanto va disminuyendo su energía potencial. Las líneas del campo, gravitatorio terrestre, ¿cómo apuntan? ¿Para arriba, para abajo o para arriba? ¿Qué les parece? Y si yo me tiro de un balcón, hacia el centro de la Tierra. ¿Para el piso o subo para el cielo? Para abajo, hay atracción hacia el centro. Correcto. Las líneas del campo gravitatorio apuntan hacia abajo, ¿no? Hacia la Tierra. Y cuando el cuerpo se mueve en la misma dirección que el campo, ¿qué pasa con su energía potencial? Disminuye. Entonces, disminuye. Muy bien. Entonces, la primera conclusión que tenemos que saber y que tenemos que recordar de la parte anterior es que cuando el cuerpo se mueve en la misma dirección que el campo, su energía potencial disminuye. Cuando se mueve en sentido contrario al campo, su energía potencial aumenta, ¿no? Si yo tengo esta pelotita de tenis en el piso y la levanto y la quiero poner acá, ¿qué pasó con su energía potencial? Aumentó, por eso. ¿Cuánto era la energía potencial cuando estaba en el piso? Tomando como referencia el suelo, 0. 0. Muy bien lo que dijo Mauro. Si tomo como referencia el suelo, era 0. Pero yo, supónganse, bueno, acá tengo mi escritorio, donde tengo apoyada la computadora, que ustedes no lo ven, pero yo también podría tomar el 0 arriba de mi escritorio, ¿no? Entonces, también es importante saber en qué lugar tomo el punto de referencia para poder calcular y para poder analizar lo que es energía potencial. Bueno, entonces estamos de acuerdo
la primera conclusión que tenemos que saber hasta ahora es que cuando el cuerpo se mueve en la misma dirección que el campo, su energía potencial disminuye. Cuando el cuerpo se mueve en sentido contrario a como va el campo, su energía potencial aumenta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué tipo de energía, perdón, la fuerza-peso, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza era? ¿Conservativa o no conservativa? ¿Conservativa? Conservativa, perfecto. Entonces, si la fuerza es conservativa, existe una función que se llama potencial o energía potencial. Después vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Realmente hablando. Bueno, lo mismo va a ocurrir con la carga eléctrica. Si yo tengo una carga eléctrica como esta pelotita de tenis y la quiero mover desde este punto hasta este otro punto, tengo que realizar un trabajo, ¿no? O sea, tengo que gastar una energía para mover esta pelotita de este punto a este punto, esta carga. Y bueno, y pasa lo mismo que en un campo gravitatorio, ¿no? Si la muevo en el mismo sentido que va el campo, su energía potencial disminuye. Si lo muevo en sentido contrario del campo, su energía potencial aumenta. Entonces, lo mismo que pasa con el campo, con física 1, con el campo gravitatorio y con las masas, lo mismo pasa con los campos eléctricos y las cargas, donde el campo eléctrico es similar al campo gravitatorio y las cargas las podemos comparar con las masas. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces ustedes, cuando van a, por ejemplo, tienen una radio que se les acabó la pila, ¿no? Esa radio. Una pila es, por ejemplo, un cosito como esto, que ustedes lo conocen, que lo han visto, que tiene un más y un menos. Ustedes van a un lugar a comprar una pila y dicen, dame una pila, no sé, esta es AA de 1,5 volt, ¿no? En realidad, en potencial, está mal hablar de 1,5 volt. En realidad, 1,5 volt es una diferencia de potencial que hay entre la parte de abajo y la parte de arriba. Ustedes ven que la parte de abajo tiene un menos y la parte de arriba tiene un más. Eso no significa que en la parte de abajo hay electrones y en la parte de arriba hay protones. Eso significa que la parte inferior de la pila, o la cola de la pila, está a un menor potencial que la parte superior. Entonces, cuando yo voy a comprar una pila, lo que tenga una diferencia de potencial de 1,5 volt entre la parte inferior y la parte superior. Luego, cuando yo introduzco esta pila en un circuito, esta pila va a gastar un trabajo para hacer circular los electrones. Y de esa manera va a aparecer la conocida corriente eléctrica y el aparato va a empezar a funcionar. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, si la fuerza es conservativa, la fuerza dentro de un campo que también es conservativo, que habíamos visto que el campo eléctrico es un campo conservativo, tiene asociada una función potencial, ¿no? Entonces, al igual que en el campo terrestre, en el campo gravitatorio, una masa, ¿por qué? Porque una masa
sobre la masa va a actuar la fuerza peso, que es conservativa, y el campo magnético, el campo gravitatorio, también es conservativo. Entonces, esa pelotita de tenis va a tener asociada una función potencial. ¿Por qué? Porque se mueve en un campo conservativo. Ahora, ¿qué significa que algo se mueve en un campo conservativo? ¿Alguien recuerda de Física 1 qué significa que una fuerza, que un trabajo sea conservativo, por ejemplo? La energía adentro del campo, por ejemplo. Que la energía dentro del campo va a ser siempre la misma. A ver, no, porque si esta carga está acá, dentro de un campo eléctrico que va así, por ejemplo, ¿no? Como indican los dedos de mi mano, y se mueve de acá hasta acá, no va a tener la misma energía. Va a tener, y acá va a tener otra energía potencial de determinación. Quiere decir que la energía va a ser la misma, pero se va a transformar, o sea, puede pasar de ser cinética potencial o de potencial a cinética. La energía dentro del campo va a ser la misma, pero el cuerpo no va a tener una... Pero el cuerpo se puede Claro, mover. los cuerpos van a tener diferente energía, pero dentro del mismo campo la energía va a ser la misma, se va a conservar. Exactamente, ahí me gusta más, que se conserva la energía. Y además, si yo quiero llevar esta pelotita desde acá hasta este punto, ¿no? Y después se me ocurre agarrar otro camino, llevarla así, llevarla desde acá hasta acá, o desde acá hasta acá. ¿Cómo va a ser esa energía? Igual, ¿no? O sea, el punto inicial al final. La fuerza es conservativa y estoy dentro de un campo también conservativo, es independiente de la trayectoria, solo mira el punto inicial y el punto final. Yo puedo ir por acá, por acá, por acá, por el lugar que quiera, pero tengo que ir desde mi mano hasta el otro punto donde quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al estar hablando de fuerzas y campos conservativos, es independiente de la trayectoria. Lo mismo va a suceder con la fuerza gravitatoria, la fuerza eléctrica dentro de un campo eléctrico. Va a suceder exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa si cuánto vale la variación de energía potencial si voy desde acá hasta acá y después vuelvo otra vez acá? ¿Cero? Cero, muy bien. Entonces, la variación de energía potencial a lo largo de un camino cerrado, si voy salgo desde acá, doy toda la vuelta alrededor del círculo y vuelvo acá, la integral de F por diferencial L, digamos, es igual a cero, ¿no? A lo largo de un camino cerrado. Porque se acuerdan, estoy esperando un cachito para poder tener la pantalla, para poder empezar a escribir, porque por media hora no me deja escribir. Entonces, ¿se acuerdan que la variación de energía potencial menos la variación de energía potencial era igual a la integral de F por diferencial L, ¿no? Que era igual al trabajo. Y ese menos ¿por qué era ese menos? Porque justamente lo que acabamos de decir, cuando me muevo en el mismo sentido que el campo, la energía potencial disminuye. Cuando me muevo en sentido contrario al campo, la energía potencial aumenta. Por eso... Javier, disculpa, tengo una pregunta. ¿No podés porque no podés compartir pantalla? ¿Ese es el... Sí, no puedo compartir pantalla porque entré directamente con el número de usuario. Claro, pero pregunto, ¿alguno de los chicos no está como anfitrión? Porque siempre hay un anfitrión. ¿Se puede fijar si en alguno no está como anfitrión y lo hace anfitrión a Javier? Estaría bueno. Porque en general siempre hay alguien que es el anfitrión, ¿eh? ¿Ah, sí? Debe ser el primero que entró, entonces. Sí, a veces si no
si no entró el anfitrión, Pues ¿o no? yo me fijé recién de compartir pantalla y tampoco podía. Claro. No, igual en la lista de participantes tiene que decir si hay algún anfitrión y no aparece ninguno. No aparece Así nadie. que Ah, Bueno. No, igualmente No. ya, habrá que esperar. ya, Sí, no ya, aparece nadie. ya estamos cerca de Pero a media hora. Está bien. media hora. Entonces, decíamos que menos la variación de U, menos delta U, que es menos la variación de energía por F por diferencial L. Estamos de acuerdo que es la integral de F por diferencial L, y el signo menos es porque cuando me muevo en sentido contrario, cuando me muevo en el mismo sentido que el campo, la energía potencial disminuye. Fíjense que estoy diciendo F producto punto diferencial L. ¿Qué significa el estado de un producto? Número. Un número, correcto, ¿no? Y no es ni más ni menos que la proyección de la fuerza en la dirección de la distancia, ¿no? O sea, es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno que hay entre mi mano derecha y mi mano izquierda, por el coseno de este ángulo, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo cuando estoy multiplicando por el coseno, estoy proyectando mi mano que tengo arriba, esta mano, sobre la mano de abajo, ¿no? Entonces, eso es el producto punto. O sea, que lo único que me interesa es la proyección de la fuerza que está en la misma dirección que el movimiento, ¿no? La proyección de la fuerza perpendicular a este movimiento no me va a causar nada, ¿no? Si está apoyado. Tengo mi mano apoyada acá arriba, ¿no? Y la quiero deslizar así, ¿no? Y con una fuerza que está en esta dirección. La única fuerza que me va a realizar el trabajo es la fuerza que está proyectada sobre mi mano que está apoyada sobre la silla. La fuerza perpendicular a mi mano no va a realizar ningún tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo es 90 grados. Bueno, lo mismo va a pasar en un campo eléctrico, ¿no? Si yo tengo que mover una carga desde un punto al otro, ¿no? Y tengo un campo que tiene una dirección determinada, la proyección de dirección, si la muevo en la misma dirección que el campo, tengo que realizar trabajo, o si la muevo en dirección contraria. Y si la muevo en forma perpendicular al campo, no realizo trabajo, porque el coseno del ángulo es 0 grados. Bueno, hasta ahí estamos. Yo creo que ya me tiene que dejar entrar. Yo salgo y vuelvo a entrar con el link, a ver si de esta manera me deja empezar a compartir pantalla. Aguarden un segundito, no se vayan del programa.
Hola, chicos, todavía no me deja entrar, pero bueno, vamos a esperar un ratito. Si quieren, mientras tanto, podemos hacer algunas consultas que las podamos explicar así en forma verbal de algún problema. ¿Está Sergio y Jimena? Sí, estamos. Sí, yo estoy. Bueno, Sí, ¿les sí, parece? Vamos a esperar, todavía me dice que tengo que esperar media hora, no me dice cuánto tiempo transcurrió, pero yo calculo que debe faltar 5 o 10 minutos. y sí, no está bien, pero ¿te parece? no hay manera que Federico Tadei o alguien nos dé cuál es el correo de recuperación o Es que no a dice mí me nada de pidió, correo de no, pero recuperación. yo cuando entré por el Gmail me pedía que ya se habían entrado varios, por eso lo puse en el grupo. Ah, ¿vos qué te decía? Claro, que había... que no, por eso no me la bloqueó a mí, me dijo eso, que no me reconocía el dispositivo y que tenía que decir cuál era el correo de recuperación. O la clave. Bueno, ahora le pregunto pasa que si ahora a ver si ahora me lo... Para que si no pruebo otra vez, porque a ver si ahora sí me bloqueó, si trataron de entrar. Y si no, la clave de anfitrión. Ahí te No, es pasé, que Jimena, a ver si podés entrar vos, lo que me pasó. Claro, no, con esto, ahí me había dicho que... Sí, entré ahí, a lo que me pasaste vos. De ahí me pedía, como habían entrado varios, y no me reconocía el dispositivo, que ponga el correo de recuperación. Y bueno, pero si no lo llamo yo a Federico, a ver si nos puede pasar la clave. Si puede entrar un momento y nos hace... Sí, bueno, sí, ahora si no tiene la clave. Ya tenemos la clave, cuenta de Julián, digamos, es la cuenta de la universidad, pero bueno, es que con esa cuenta no nos deja entrar. Claro. ¿Quieren que cortemos hasta menos 20 y volvemos a entrar menos 20, les parece? ¿Y no tienen alguna clave de anfitrión? Claro, no, eso es lo que no tenemos. Claro, por eso. Porque hay una forma de reclamar al anfitrión, pero te pide una clave. Claro, pero no tenemos... Ahí le pedimos... A ver, yo vuelvo a salir y vuelvo a intentar entrar. No obstante, sigan acá. Sigan Jimena con unas consultas, ¿te parece? Y Sergio, nos consultan, si lo que podemos explicar así, sí. Dale, pero... Perfecto. Hagamos yo lo llamo a Federico. Bueno. Ay, desapareció. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta y quieren... Profe, hola. No sé. Sí, hola. Tengo una consulta. Sí. No me queda claro para en qué dirección acelera una carga. O sea, ¿de qué depende su aceleración? No, o sea, una carga o cualquier cosa, ¿de dónde sacaríamos la aceleración? De la ecuación de Newton, de suma de fuerzas, masa por aceleración. Sí, perfecto. Entonces, suponete que solo hay fuerza eléctrica, fuerza de un campo eléctrico, ¿sí? Y tenés que el campo eléctrico, como es un vector, es una flecha, tenés las flechas y las líneas de campo, o la flecha, como es el campo en ese punto donde querés averiguar la aceleración que tendría la partícula que pasa por ahí. Y la carga es positiva, la fuerza y el campo apuntan para el mismo lado. Sí. Okay. La carga es negativa, la fuerza apunta para el lado contrario, ¿no? Sí. ¿Está bien eso? Sí. Entonces, una vez que tenés para qué lado es la fuerza, ya sabés para dónde es la aceleración. ¿Sí? Okay. O, a ver, ¿era algún ejercicio en particular? No, me tenía esa duda. Sí, está bien. Entonces, lo que digo es que, ojo, la aceleración en general, ¿no? Las trayectorias no coinciden con las líneas de campo, ¿no? Claro, eso es lo que quería saber. O sea, si yo tengo una carga positiva, la fuerza y el campo van en la misma dirección. En ese punto, entonces, están en la misma dirección, ¿sí? Ahora, si la línea de... pero la aceleración no va en la misma dirección. Claro, la aceleración también, como es masa por aceleración, pasarías dividiendo la masa y está en la misma dirección. La resultante de la aceleración tiene el mismo sentido. Claro, ahora,
lo que me parece que es lo que querés preguntarme o lo que te agarra la duda. Suponete que el campo es uniforme, o sea, son líneas rectas. Perdón, ¿sí? Jimena, Entonces, ya sí. estoy, ya lo puedo poner a ustedes como anfitrión. Buenísimo. La línea de campo va a coincidir con la trayectoria. ¿Sí? Sí, claro. Ahora, suponete, bueno, a ver si yo puedo ya, si te lo puedo dibujar, para que todavía no... ¿Y Sergio está? Sí, estaba llamando a Fede. Ahí puedo... Ya está, Sergio, ahí te pongo vos también como Sí, le hago un segundo el dibujito que me estaba preguntando, ahí termino y ya seguiste. O sea, suponete, o sea, si vos tenés... Ahora sí. Ya están los dos como anfitrión. Sí, perfecto. Sí, vos tenés líneas de campo así, un E uniforme. ¿sí? Ahí. Entonces, si vos tenés en este punto una carga positiva, bueno, lo que habíamos dicho, la fuerza va a ser en el mismo sentido que el campo ahí, y si era negativa era para el otro lado, ¿no? Entonces Sí. la fuerza, si el campo es la única fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica, eso va a ser la resultante, ¿sí? Sí. Entonces la aceleración también va a ser un vector en esa dirección y sentido, ¿sí? Okay. Sí, Ahora, suponete que las líneas de campo, no sé, sean cosas así. Suponete. Tengo líneas de campo así. Entonces tengo la carga acá. Entonces, de nuevo, siempre la única fuerza es la eléctrica. Entonces, ahí tengo, y la carga es positiva que pongo. Entonces, ahí está la resultante, que es la fuerza eléctrica, que es Q por el campo, es la resultante. La aceleración también va a ser así, en ese punto. ¿Sí? Claro, toma el mismo sentido. Claro. Pero entonces, ¿puede hacer esta curva? No. La partícula, ¿no? Un instante después, ¿va a seguir esta curva que era la línea de campo? Eso me parece que me estabas preguntando, o esa era la duda. Claro, no va a poder seguir porque vos sabés que para curvarse necesitas una aceleración, una componente de la aceleración en la dirección hacia adentro, radial hacia adentro. ¿sí? Por eso las líneas de las partículas en general no siguen las líneas de campo. Las trayectorias de las partículas. ¿Sí? ¿Esa era la duda? Sí, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. No siguen en general las líneas de campo. Sí, bueno, para este caso particular sí. Sí, de campo eléctrico. ¿Está bien? Bueno, era eso, Javier, que estábamos aclarando. Perfecto. Ahora, dejo de compartir. Ahí está. Bueno, ahí vamos, compartir pantalla, pizarra. Dejamos de compartir, así podemos grabar. Compartir pantalla, pizarra. Bueno, ahí ven toda la pizarra, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos viendo, como para después empezar a hacer el power un poquito más rápido, ¿no? Para darle un poquito más de onda. Entonces dijimos que si la fuerza es conservativa, existe una función llamada potencial, ¿no? Que la vamos a llamar U por ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros teníamos anteriormente, es que la fuerza F, por la ley de Coulomb, ¿a qué era igual la fuerza F? Era igual a Q sub 1 por Q sub 2 sobre la distancia entre ambas fuerzas al cuadrado en la dirección de un versor R. Hasta ahí eso es conocido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el trabajo omega a lo largo de una curva cerrada
si estamos hablando de una fuerza conservativa, a lo largo de una curva cerrada, el trabajo de F por diferencial L, ¿a qué va a ser igual, como habíamos dicho? A 0, ¿no? Si yo voy y vuelvo al mismo lugar. Yo tengo determinadas líneas de campo, que pueden ser así, por ejemplo, ¿no? Y agarro una carga que la tengo acá, voy hasta acá y después vuelvo por otro camino que a mí se me ocurra hasta acá, ¿no? El trabajo que tuve que realizar, si la curva es cerrada, es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y como estoy hablando de cosas conservativas, yo puedo decir que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Por qué el signo S menos? Ese signo menos venía de decir que cuando me muevo en la misma dirección que va el potencial, la energía potencial disminuye. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todo esto es más o menos lo que le quise contar, ¿no? Entonces, yo ahora vuelvo a escribir el trabajo, quiero escribir un poquito más finito porque es muy grande. El trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Y también sabíamos que la fuerza, por la ley de Coulomb, era igual a Q1 por Q2 dividido R al cuadrado en la dirección de R, bueno, multiplicado por una constante, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, por el otro lado, también sabemos que la fuerza F, es igual a Q por el vector campo eléctrico, ¿no? Y entonces vamos a calcular ahora. Supónganse que tenemos una carga puntual, Q, positiva, que las líneas de campo van hacia afuera y son todas radiales, ¿no? Mi dibujo no me sale muy bien, pero bueno, entre que soy zurdo y que estoy aprendiendo a utilizar esta pantalla, no es fácil, ¿no? El campo eléctrico producido por una carga puntual, E, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿a qué va a ser igual? Acá, perdón, esta carga es Q, guarda, ¿no? Para saber el campo eléctrico en esa carga tengo que poner una carguita de prueba por algún lugar, Q chiquita, ¿no? El campo eléctrico es igual a K por Q. Q es el campo que está generando la carga, que en el caso de la Tierra, por ejemplo, sería la masa de la Tierra, ¿no? En el caso de un campo gravitatorio. Dividido R cuadrado en la dirección de R. Bueno, y ahora vamos a escribir un poquito esto. El trabajo es igual a la integral a lo largo de una curva de F, producto punto, diferencial L, ¿no? Nosotros ya sabemos que el producto punto, ¿qué me da el producto punto? Me da un escalar, ¿no? Me da un número. Entonces, esto es igual, en vez de poner F, voy a poner Q por E, ¿no? Voy a poner, en vez de poner F, voy a poner Q por E por diferencial L, ¿no? Pero ahora yo quiero independizarme del valor de la carga Q, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso la carga Q dividiendo del otro miembro, ¿no? Y me queda que el trabajo, que es igual a menos la variación de energía potencial dividido la carga, es igual a la integral a lo largo de una curva cerrada de por diferencial. Bueno, chan chan, acá acabamos de encontrar
una nueva magnitud que se llama delta B. Y delta B, que es la variación de potencial eléctrico o la diferencia de potencial eléctrico, y en algunos casos suelen llamarlo la diferencia de potencial o la diferencia de tensión. Pero fíjense que hasta ahora siempre hablamos de un delta B, de una diferencia de potencial. No hablamos solamente de potencial, ¿no? Porque si ustedes me dicen, Javier, ¿es muy grande un potencial de 1000 volt? ¿Qué sé yo si es muy grande? ¿O de 100.000 volt? ¿Qué sé yo? Yo la primera pregunta que te diría, che, pero ¿con respecto a qué estamos viendo ese potencial? Y bueno, ¿con respecto a qué referencia? ¿Con respecto a 0? ¿Con respecto a 9.999 volt? Entonces ahí sí te puedo decir si es grande o pequeño. Pero hasta ahora estamos hablando de diferencias de potencial. Las unidades de este delta B, aquí aparece una unidad que la vamos a utilizar mucho, que es el volt, ¿no? Entonces ese delta B, la unidad es el volt, que es igual obviamente a Joule sobre Coulomb, ¿no? Porque es unidades de fuerza dividido unidades de carga. Unidades de trabajo dividido unidades de carga, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto omega dividido la carga, ¿no? Omega es Joule dividido la carga, que es Coulomb. Entonces, un volt es igual a un Joule sobre Coulomb. Bueno, luego de haber visto esto y de pensar que por lo menos entendieron un poquito el concepto de potencial, vamos a ir a energía potencial y potencial eléctrico, ¿no? Hay un videíto subido de esto, que lo pueden ver, que quizás también les simplifique las cosas. Bueno, esto es un breve repaso de los conceptos de trabajo y energía, ¿no? Cuando yo me muevo de un punto 1 a un punto 2, o sea, de RI a RF, el vector posición de ese punto está dado por RI, el vector posición de este otro punto está dado por RF, aplicando una fuerza cualquiera en esta dirección, y me estoy moviendo en este trayecto, yo sé que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a F por diferencial L, o sea, el trabajo, ¿no? Y eso es aproximadamente igual al trabajo. Y esto, si estoy en un campo conservativo, es igual a menos la variación de energía potencial. La variación de energía potencial, como tiene un menos, en vez de poner energía potencial final menos energía potencial inicial, pongo energía potencial inicial menos energía potencial final, ¿no? Entonces, luego, pasando, acá me quedaría igual a menos energía potencial inicial, igual a energía potencial inicial menos energía potencial final. Paso la energía potencial final sumando del otro lado, y me queda que la energía cinética final más la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Eso se dan en los campos conservativos. Si yo tuviera, imagínense que una bola cualquiera se mueve a lo largo de esta superficie, ¿no? ¿Cuándo va a tener más energía potencial la bola? Va a tener más energía potencial cuando está en la parte de arriba, ¿no? Y menos energía cinética si se conserva. Y cuando está en la parte de abajo, va a tener más energía cinética y menos energía potencial. Entonces, si yo quisiera representar la energía cinética en función de la trayectoria, este gráfico sería exactamente al revés de este que está acá en la figura, ¿no? Porque acá arriba va a tener menos energía cinética y acá abajo va a tener más energía cinética. Entonces el gráfico que yo tendría sería este, exactamente al revés que el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía cinética se va transformando en energía potencial hasta llegar a la parte
superior del dibujo este que tenía, fíjense que estos dos gráficos son exactamente inversos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de trabajo de una fuerza eléctrica, ¿no? Supónganse que tengo, ¿se acuerdan de este campo que habíamos visto en la clase pasada? ¿Cuánto valía el campo acá afuera de estas dos placas? Una placa infinita, o una placa, consideremos una placa finita por ahora, cargada con una carga más Q, y otra placa paralela a la misma, cargada con una placa menos Q. Teníamos un campo interno, que valía 2 veces el campo de una placa infinita, y el campo acá afuera, ¿cuánto valía? 0, muy bien. El campo de afuera valía 0 porque se sumaban algebraicamente dos campos que iban en sentido contrario, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, tengo una carga positiva, ¿no? Acá, y la quiero llevar hacia el sector de las cargas negativas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa carga si yo la suelto? La hago partir del reposo y se va yendo hacia el lugar donde están las cargas negativas. ¿Qué va a pasar con su velocidad? ¿Va a ir aumentando o disminuyendo? ¿Y qué les parece, chicos? Si yo tengo esta pelotita acá en mis manos, ¿cuánto vale la velocidad acá? Dice aumenta por el chat. Agustín y Elvino. Correcto, ¿no? Es lo mismo que pensar en esta pelotita de tenis, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad en esta pelotita de tenis? 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la tengo quieta. Cuando la suelto, empieza a tomar un valor y se va acelerando a medida que va cayendo. ¿Y con qué aceleración se va a ir acelerando? G. Con G, correcto, con G. Que considero que esa G, como la Tierra es muy grande y como yo estoy a distancias muy pequeñas comparado con el tamaño de la Tierra, esa G es constante, cuando en realidad no es exactamente constante, ¿no? Pero me resulta cómodo considerarla como constante. Entonces, la energía cinética, como acabamos de decir, va a ir aumentando, ¿no? La energía cinética va a ir aumentando si la carga es positiva, por supuesto. Si la carga es negativa, la energía cinética va a ir disminuyendo, ¿no? Si yo la suelto ahora esta carga sin darle una velocidad inicial y si la carga es negativa, en vez de irse para allá, se va a quedar pegada contra esta placa. Si le doy una velocidad inicial a esta carga, esta velocidad va a ir disminuyendo a medida que se acerca a la placa negativa. Si la carga es negativa, si la carga es positiva, va a ir aumentando su energía cinética. Bueno, y con la energía potencial pasa exactamente al revés, ¿no? Si la energía potencial aumenta, si la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye. Entonces, si esta carga es positiva y se mueve en la misma dirección que el campo, su energía potencial va a ir disminuyendo. Y si esta carga es negativa y se mueve en el sentido del campo, la energía potencial va a ir aumentando. Sería el mismo caso que cuando tiro la pelotita de acá arriba, tengo una cierta energía potencial que a medida que va cayendo, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va moviendo en el mismo sentido que el campo. Bueno, exactamente lo mismo ocurre con el campo eléctrico. Profe. Sí. Disculpe, ¿me podría repetir el tema de que si la carga fuera negativa o positiva? Porque usted dijo que si la carga va en la misma dirección que el campo, la energía potencial disminuye. Correcto. Si la carga fuera negativa... ¿Puedo acotar algo ahí, Sergio, Javier? con todo gusto. Sí, o sea, más que nada lo que vos tenés que entender es que todas las cargas, si se mueven por acción solo del campo eléctrico, van a buscar el punto de mínima energía potencial. O sea, imagínate, volviendo a la analogía con la fuerza gravitatoria.
Una piedra no va a buscar naturalmente aumentar su energía potencial, ¿no es cierto? O sea, para que yo le pueda hacer aumentar su energía potencial, tengo que agregar una fuerza extra que va a ir en contra del trabajo del campo. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo, o sea, si vos dejás una carga suelta, positiva o negativa no importa, en el campo eléctrico, esa carga se va a mover de manera de disminuir su energía potencial. ¿Está bien? Si la carga es positiva, imagínate el dibujito, el esquema que estamos viendo acá del gráfico de las dos placas paralelas con el campo eléctrico a la derecha. Si yo pongo, o la carga roja que está marcando Javier ahí, la carga Q. Si esa carga es positiva, se va a mover hacia la derecha para disminuir su energía potencial. ¿Está bien? Ahora, si es una carga negativa, no se va a mover hacia la derecha por sí sola, porque tendría que ir en contra de las cargas eléctricas negativas. O sea, las cargas eléctricas negativas que están a la derecha la están repeliendo. Entonces, para que yo la pueda llevar desde la izquierda hacia la derecha, tendría que agregar una fuerza extra que no sería la fuerza eléctrica. ¿Se entiende la idea? A ver, por ahí te puedo aclarar un poquito. Si la carga es positiva, yo la suelto acá en el reposo, digamos, la dejo quietita y se va a ir solamente hacia el lugar de menor potencial, ¿no? Lo mismo pasa cuando soltás una piedra de la mano que se cae. Ahora, si esta carga es negativa y yo la suelto acá, no se va a mover, va a quedar pegada a esta línea de carga positiva. Para que se mueva, voy a tener que hacer un trabajo, o sea, voy a tener que entregarle energía potencial. Entonces, si acá tenía un valor de energía potencial, para llevarla de acá hasta acá, le voy a estar entregando energía potencial. Entonces va a aumentar su energía potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una cosita ahí, Javier, o sea que también que tiene que tener claro que no es lo mismo hablar de energía potencial que de potencial eléctrico, son cosas distintas. Sí. O sea, por más que suenan parecidas, no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, correcto. Entonces, habíamos dicho que la variación de energía potencial, ¿no?, es igual a Q por E sub X por delta X, ¿no? Acá en vez de escribir como un diferencial, lo escribo como un delta, para no poner la integral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso el valor de la carga al otro miembro, divido a ambos miembros por Q, para independizarme del valor de la carga, ¿no? Lo mismo hago con el campo magnético, ¿no? Cuando paso, con el campo gravitatorio, ¿no? Paso la masa del otro miembro para que solamente me quede una diferencia de altura. Entonces, la energía potencial dividido la carga se llama potencial. Es una nueva definición que hacemos hasta ahora que se llama potencial eléctrico, ¿no? Acá lo único que hace pasa la carga multiplicando y me queda que delta B es igual a a menos E por diferencial X, ¿no? El menos, ¿se acuerdan que es que la energía disminuye si van en sentido de la línea del campo, perdón que sea insistente con esto, ¿no? Y las unidades, aparece una nueva unidad que hasta ahora no la conocíamos, que se llama volt, que es igual a Joule sobre Coulomb, y el campo eléctrico también se puede medir en volt sobre metro, que en un momento lo habíamos comentado, pero luego ahora lo vemos con más detalle, ¿no? Entonces acabamos de definir una nueva magnitud que se llama potencial eléctrico, ¿no? Fíjense lo que le acaba de decir Sergio, que es diferente la energía potencial del potencial, ¿no? La energía potencial eléctrica es U, y el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica dividido por la carga, dividido la carga, ¿no? Son dos cosas distintas, son parecidas, pero una es una cosa distinta a la otra, cambiada de escala. Sigamos un poquito. El campo eléctrico, veamos esto. A ver,
básicamente esto es más que nada una operación matemática. Yo tengo que el campo eléctrico es igual a delta B sobre delta X, trato de que ese delta X sea muy chiquito, ¿no? Entonces el campo eléctrico es igual a la derivada de B respecto de X, ¿no? En 3 dimensiones, si yo estoy hablando en 3 dimensiones, va a ser el campo eléctrico en X, la derivada de B respecto de X, en Y va a ser la derivada de Y de B respecto de Y, y en Z, el campo eléctrico va a ser menos la derivada de B respecto de Z, ¿no? Siempre un signo menos, ¿no? Por eso que acabamos de decir. Entonces, si yo quiero mover algo de un punto al otro dentro de un campo eléctrico, me va a quedar finalmente esto, ¿no? Y esto, si alguno se acuerda un poquito de antes, que cosa que dudo, es difícil acordarse de estas cosas, esto es un gradiente, ¿no? Entonces, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. La operación gradiente tiene la particularidad de transformar un escalar en un vector, porque creo que todavía no lo habíamos dicho, pero el potencial es una magnitud escalar, ¿no? Pues se acuerdan que la energía potencial es un escalar, y si la divido por la carga, que también es un escalar, el campo eléctrico es una magnitud escalar, perdón, el potencial es una magnitud escalar, mientras que el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Justamente la particularidad que tiene esta función gradiente de transformar un número en un vector. Sigamos avanzando un poquito, ¿no? Y yo quiero mover una carga Q sub 0 desde este punto hasta este punto. Y tengo un campo eléctrico cualquiera, ¿no? Que por ahí acá apunta para allá, acá para allá, qué sé yo. No sé, un campo eléctrico raro, que veamos cómo se puede crear, pero es un campo eléctrico raro. La posición de la carga Q sub 0 está dada por R sub I, y la posición de la carga Q sub 0 en la posición 2 está dado por R sub F. O sea, tengo un campo eléctrico de esta forma, roja, como está escrita esta flechita con roja, y quiero mover esa carga Q sub 0 desde este punto hasta este otro punto por ese trayecto, ¿no? Entonces, digo que el trabajo para ir desde I hasta F es igual a la integral desde RI hasta RF de F por diferencial L, ¿no? Pero se acuerdan que la fuerza es igual a Q por el campo, ¿no? Entonces, como la carga es constante, esta carga siempre es lo mismo, qué sé yo, 1 nanocoulomb, la puedo sacar afuera del integral. Y me queda que el trabajo es igual a Q sub 0 por la integral desde RI hasta RF de E por diferencial. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, siguiendo, tratando de integrar eso, me queda que el campo, que E es igual a Q sub 0 por K por Q, por 1 sobre RI menos 1 sobre RF. Es igual a la variación de la energía cinética. Y esto es menos la energía potencial. ¿De dónde sale esto? ¿Alguno se da cuenta de dónde sale? ¿Por qué? Porque la fuerza era igual a Q sub 1 por Q sub 2 dividido la R al cuadrado, la distancia, ¿no? Entonces la integral de 1 sobre R al cuadrado es 1 sobre R. Por eso aparece esto, 1 sobre R inicial menos 1 sobre R final, ¿no? Que esto es menos la energía potencial. Entonces, la energía potencial es justamente esto. Como la fuerza eléctrica es conservativa, y el campo eléctrico también es conservativa, la fuerza eléctrica es igual a Q por el campo, ¿no? Ya sabemos que esto es así, y al igual que veíamos la fuerza-peso, la fuerza eléctrica es conservativa, y el campo eléctrico es conservativo, al igual que el campo eléctrico, que el campo
gravitatorio. Bueno, este es un ejercicio que no tiene mayor relevancia. Entonces ahora veamos un poquito más, se toma un punto de referencia arbitrario que se le asigna un valor B sub 0, ¿no? o un potencial 0, y a cada punto del espacio se le asigna un valor B sub R, ¿no? Que va a ser el trabajo por unidad de carga que tengo que realizar para mover una carga de un punto al otro en un campo eléctrico. Bueno, hasta ahora vimos cuando tenemos una sola carga, ¿no? Pero cuando tenemos varias cargas, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes, hacemos el principio de superposición, ¿no? Yo tengo una carga Q sub 1, una carga Q sub 2, una carga Q sub 1 y una carga Q sub 3, ¿no? Y quiero mover la carga Q sub 0, ¿no? Estas tres cargas me van a generar un campo determinado, ¿no? Y quiero mover la carga Q sub 0 desde este punto desde acá, desde R inicial, por esta trayectoria, hasta este punto, R final. Ahora, yo la podría mover por cualquier trayectoria, ¿no? Pues si estoy en un campo conservativo, la podría mover por acá, que me va a dar lo mismo. Entonces veo las fuerzas, ¿no? Como decía Sergio en la clase anterior, que muchas veces él para ver un campo pone una carga de prueba y ve la fuerza que actúa y en función de eso se da cuenta hacia dónde apunta el campo. Yo preguntaría, con estos dibujos, ¿no? Siempre acuérdense que Q sub 0 es positiva. ¿Qué me podrían decir ustedes? Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. ¿Son las tres positivas o hay alguna negativa? Q sub 3 es negativa. Exacto. Q sub 3 es negativa, muy bien. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Tu nombre? Brian. Por Brian. el sentido de la fuerza. Por el que apunta hacia la carga 3. Digamos. Exactamente. Entonces, tengo tres cargas cualquiera, que pueden ser positivas o negativas. Esas cargas me generan un campo eléctrico y quiero mover una carga Q sub 0 desde una región del espacio hasta otra región del espacio. ¿Por qué camino? Por el que a mí se me ocurra, ¿no? Por el que a mí se me cante. ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos dentro de un campo conservativo. Y bueno, las posiciones R1, R2 y R3 son fijas, ¿no? O sea, las cargas están quietas, no se están moviendo, y Q sub 0 se desplaza desde RI hasta RF. La variación de energía cinética es igual al trabajo de la fuerza, ¿no? O sea, es el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la fuerza 3, y es igual a menos la variación de cada energía potencial. De la energía potencial debido a la carga 1, la energía potencial debido a la carga 2 y la energía potencial debido a la carga 3. O sea, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy analizando cómo, si primero tuviera solamente la carga 1, que me genera un campo eléctrico, ¿no? Y el trabajo que tengo que realizar para mover esa carga Q sub 0 por el campo eléctrico que me genera la carga Q sub 1. Lo mismo para Q sub 2 y lo mismo para Q sub 3. Sigamos avanzando un poquito. Ahora analicemos el potencial eléctrico creado por una distribución continua de carga, ¿no? O sea, tengo una esfera que está cargada, está cargada en todo su volumen, ¿no? Y quiero calcular el potencial en el punto P. Bueno, como vimos anteriormente, el diferencial del potencial ¿qué es lo que hago acá? Tomo pequeños trocitos de la esfera y después hago lo que se hace siempre, ¿no? Tomo pequeños trocitos de la esfera, me fijo cuánto es el valor de ese diferencial y luego para tomar toda la esfera la integro, ¿no? Entonces digo, diferencial de B1 es igual a K por dividido R menos R1, o K
si lo quiero poner en función de la densidad de carga, ¿no? Lo quiero poner en la densidad de carga, en función de la densidad de carga, d al cubo por R. ¿Por qué d al cubo? Estamos hablando de un volumen dividido RI, R menos RI. Y bueno, lo mismo para el diferencial de potencial 2, y el potencial total, ¿qué va a ser? La suma de esos infinitos diferenciales de potencial que yo tengo, ¿no? Y para sumar esos infinitos diferenciales de potencial que tengo que integrar a lo largo de todo el volumen. Y con eso calculo el potencial total producido por una esfera uniformemente cargada. Después, no se preocupen tanto si por ahora no la están entendiendo, pero ya vamos a avanzar y vamos a hacer ejercicios y se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. Nada termina siendo tan complicado. Si nosotros lo pudimos aprender y lo podemos explicar, ustedes también. Así que es cuestión de ponerle onda y la. Bueno, vamos a ver otra característica, que son superficies equipotenciales. ¿Qué significa X en el alfabeto griego, creo que es? Significa de igual potencial, de igual valor. Entonces, hay superficies que son del mismo potencial. O sea, si yo quiero mover una carga en una superficie X potencial, del mismo valor de potencial, no tengo que realizar trabajo. Esas superficies equipotenciales tienen la particularidad de que son perpendiculares al campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo quiero mover una carga en una superficie equipotencial, no tengo que realizar trabajo. Y esto es un poquito parecido a esto, ¿no? Fíjense, como para tomar una analogía. Cuando yo tenía en la dirección de X, y tengo una fuerza aplicada en esta dirección, ¿no? La única fuerza que me va a realizar trabajo es la fuerza que está en la dirección del movimiento, ¿no? La que está perpendicular no me va a realizar trabajo. Bueno, es lo mismo que si yo me quiero mover en una línea, si yo tengo acá, ¿no? un campo eléctrico generado por una carga puntual. Qué mal que me sale el dibujo. Ya voy a aprender, Jimena, a dibujar como vos, pero bueno. Ya va a llegar. Ya va a llegar. El campo eléctrico en esta dirección, ¿no? Las líneas X potenciales son líneas circulares a esa carga, a la carga que tengo que me genera el campo eléctrico, que sería Q mayúscula, ¿no? Si yo quiero mover una carga Q sub 0 desde acá hasta acá por una línea equipotencial, no tengo que realizar trabajo. ¿Por qué? Porque esa línea equipotencial, lo mismo que esta fuerza, es perpendicular a la trayectoria. En cambio, si yo quiero mover esta carga Q desde acá hasta acá, sí voy a realizar trabajo. Voy a realizar trabajo. Y voy a realizar trabajo con la componente horizontal, la componente perpendicular del campo en esa dirección, ¿no? Acá voy a tener un campo que va a ir así, ¿no? La única componente que me interesa es la componente perpendicular a esa dirección, no la componente horizontal, porque la componente horizontal no me va a realizar trabajo. Bueno, es lo mismo que estamos explicando. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahora, o es más o menos, o es todo chino básico? ¿Entienden? Silencio sepulcral, me preocupa ese silencio. Bueno, falta poquito para terminar con la teoría, que es pesada,
y un poco en volante, pero bueno, pero hay que contarla para poder después hacer los problemas, ¿no? Fíjense, hay campos eléctricos que son imposibles para cargas estáticas, ¿no? Hay campos eléctricos que no pueden ser generados por cargas estáticas, por cargas que estén quietas, ¿no? Sí pueden ser generadas quietas, no pueden ser generadas. Y fíjense, acá lo que tenemos. Acá tenemos que la diferencia de potencial, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente, es igual a menos la integral de E por diferencial L, ¿no? Como el campo y el potencial son magnitudes, como el campo es conservativo, esto es igual a 0 si la integral es cerrada, ¿no? Podría ir por cualquier camino. Y vamos a tratar de analizarlo acá, ¿no? Acá la diferencia de potencial menos E por diferencia. Voy de acá hasta, doy toda la vuelta y llego acá nuevamente, es 2pi por R. O sea, esto es distinto de 0. O sea, este campo no puede existir para cargas quietas. Sí puede existir para cargas que estén variando en el tiempo, como puede ser cuando está circulando corriente. Sigamos avanzando, falta poquito. Bueno, a ver. Vamos a calcular el campo eléctrico en el eje de un anillo uniformemente. Estamos ¿entienden lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el campo uniformemente. O sea, tengo un anillo que está cargado uniformemente, ¿no? Tengo este anillo que está cargado uniformemente, ¿no? Y quiero calcular el potencial en ese punto, ¿no? Habíamos dicho que el potencial en ese punto, B, es igual a K por diferencial Q, el diferencial de carga, ¿no? El diferencial de carga, ese pedacito de carga que voy a tener, dividido R menos R', o sea, dividido esta distancia, ¿no? Ese diferencial de carga dividido por esta distancia. Bueno, multiplicado por una constante, ¿no? Que la constante, en general, no le doy mucha bola, pero realmente hay que darle bola, ¿no? Porque las constantes son una constante que me cambian el valor, ¿no? Y si el día de mañana ustedes seguramente van a ser todos ingenieros o biólogos o lo que sea, hay que ser exactos en los cálculos, ¿eh? Por eso yo insisto con la exactitud de los cálculos, porque, a ver, cuando yo calculo, yo soy ingeniero electricista, cuando yo calculo una línea aérea o calculo el cable que tengo que poner para alimentar una fábrica y después ese cable se prende fuego, lamentablemente no puedo decir, uy, me equivoqué, hice todo el procedimiento bien, pero me equivoqué con las cuentas. O sea, lo hice mal, por más que haya hecho todo el procedimiento bien. Entonces, tanto porque se dedican a investigar, pero supongo que también debe ser importante, en los ingenieros es importante ser exacto. Ser exacto. Después se van a dar cuenta que cuando calculen las cosas en la vida real, los ingenieros siempre tomamos márgenes grandes por temor a equivocarnos, ¿no? Y bueno, y realmente todo termina siendo una cuestión económica, de decir, bueno, ¿qué índice de seguridad tengo, ¿no? Esto me da tal valor, pero bueno, tomo un 20% más, un 30% más, bueno, de acuerdo al tipo de obra que sea o a la característica que tenga. Sigamos. Entonces, ya habíamos visto que el potencial es igual a esto, ¿no? El diferencial de carga, también habíamos visto anteriormente, que es igual, ¿no? Si esto lo quiero pasar, este diferencial L, o sea,
este arco, este pedacito de arco del anillo, es igual al radio por diferencial tita, en radianes, ¿no? ¿Se acuerdan eso que eran anteriormente, no? Un arco de circunferencia es igual a este diferencial tita por este radio, ¿no? Por el radio R, que es lo mismo que este radio en particular, ¿no? El radio al centro de eso. Bueno, entonces el campo a lo largo del eje Z, ¿no? Fíjense, este vector R pequeña tiene componentes 0, 0 y Z, ¿no? Y este vector que está en este plano, ¿qué componentes va a tener? ¿Va a tener componente en Z? No. ¿Va a tener componente en X y en Y? Sí, va a tener componente en el plano XY, ¿no? Va a tener componente en el plano, en el plano X, ¿no? En la dirección de X nada más, ¿no? En la dirección de Y, en el plano XY va a tener componente, discúlpenme. Bueno, entonces, el potencial en el punto Z es igual a K por la integral entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque quiero integrar desde acá, dar toda la vuelta y volver a ese punto, ¿no? ¿Y cuánto vale la vuelta a una circunferencia? Vale 2pi. En vez de poner diferencial Q, voy a poner lambda por R por diferencial tita. Entonces, en vez de poner este diferencial Q, acá voy a poner lambda por R por diferencial tita. Dividido R menos R1 en módulo. Y fíjense, la hipotenusa de este triángulo no es ni más ni menos que el cuadrado de R más el cuadrado de Z, ¿no? Y la raíz cuadrada de eso, ¿no? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? La hipotenusa de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos al cuadrado. Bueno, y es lo que escribí acá, ¿no? R cuadrado más Z al cuadrado a la 1/2. Pero fíjense que todo esto que está acá, menos tita, todo esto es constante, ¿no? Porque el radio es constante, porque tengo siempre el mismo anillo, la altura en la cual quiero calcular el campo, el potencial, también es la misma, porque siempre lo quiero calcular en esa altura. Entonces, todo esto lo puedo sacar fuera de la integral y dejarlo en función de diferencial tita, entre 0 y 2pi. Bueno, la integral de diferencial tita es tita, y es igual a toda esta constante por 2pi. Y bueno, si quieren después lo maquillamos un poquito más y volvemos a poner la carga en vez de la densidad de carga, ¿no? Y me va a quedar que K es la constante, esta constante es K, y lambda por R, lambda por L, que es lo mismo que lambda por R, es igual a K. Entonces lo puedo escribir como a Q, perdón, a K por Q, dividido R cuadrado más Z cuadrado elevado a la 1/2. Si Z es mucho mayor que R, o sea, si yo, por ejemplo, tengo este anillo, que tengo puesto en el dedo, que no sé si se ve o no, me parece que no se ve, lo tengo que mostrar en la cámara, ¿no? Tengo este anillo y estoy queriendo calcular el campo donde está ya la pared del fondo, Z es mucho mayor que R. Entonces, si Z es mucho mayor que R, R lo puedo despreciar frente a Z, ¿no? Si R es 1 milímetro y Z es 10 metros, y bueno, ¿qué le voy a sumar 1 milímetro a 10 metros? No tiene sentido. Entonces dejo directamente Z. Entonces B, en función de R, para distancias alejadas del anillo, es igual a K por Q sobre Z. Cuando yo digo que Z es muy grande, puedo decir que el potencial es, que estoy hablando de un potencial muy lejos, ¿no? Que estoy hablando de un potencial en el infinito. Bueno, y ahora vamos a ver otro caso más, muy parecido, que es lo mismo que el anterior, pero es un disco ahora.
Bueno, hago exactamente lo mismo que antes, nada más que ahora el resultado anterior que me daba de un anillo, voy a integrar esos infinitos anillos que tengo uno al lado del otro para formar un disco. Integro esos infinitos anillos que tengo uno al lado del otro para formar un disco, de la misma manera que lo hice anteriormente, después venlo ustedes más tranquilo, para no perder tanto tiempo, y me queda que el potencial en función de Z es igual a esto que dice acá, ¿no? Acuérdense que el potencial es siempre una magnitud escalar. Sigamos un poquito más. Diferencia de potencial entre dos puntos creado por un cable uniformemente cargado. Bueno, es lo mismo, ¿no? La diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, debido a un campo creado por una densidad lineal de carga. Bueno, la diferencia de potencial, o sea, el trabajo que tengo que hacer para llevar una carga desde A hasta B, va a ser igual, fíjense que acá está final menos inicial, ¿no? El logaritmo está invertido, porque en realidad el trabajo, si esta carga es positiva, para llevarlo desde A hasta B, va a ir disminuyendo su energía potencial, ¿no? Entonces acá no está RB sobre RA, está RA sobre RB. Bueno, escriben E por diferencial L, ¿no? El campo eléctrico de una densidad lineal de carga de un hilo infinito ya lo teníamos de clases anteriores, lo ponemos acá, integramos en la dirección de R, entre R1 y entre RA y RB, y bueno, y finalmente llegamos que la diferencia de potencial es... la diferencia de potencial entre RB y RA es lambda sobre 2pi por el logaritmo de RA sobre RB. Entonces el potencial, y chequeemos lo que le acabo de decir, ¿no? Si lambda es positivo, el campo es radial hacia afuera. Entonces el potencial debe disminuir a medida que me voy alejando de este alambre finito. Bueno, y si lo chequeamos, nos va a dar eso. Finalmente, el potencial eléctrico de una esfera cargada uniformemente en su volumen. Bueno, este ejercicio lo habíamos hecho, el campo eléctrico de una esfera cargada, uniformemente cargada en su volumen. Guarda que no es lo mismo que el campo eléctrico de una esfera que está cargada solamente en su superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el campo eléctrico de una esfera cargada en su superficie? Supónganse que tengo esta pelotita, ¿no? Y está cargada nada más que en su superficie. ¿Cuánto vale el campo eléctrico adentro de la pelotita? A ver, ¿alguno que se lave la cara y se despierte? ¿Cuánto vale? Con vos, no puedo abrir. Camila dice 0. ¿Cuánto? Camila, Emanuel, escriben 0 en el, Juan Pablo, escriben 0 en el chat y Brenda creo que estaba hablando recién. Bueno, a ver Brenda, ¿y por qué vale 0? ¿Qué pasó, Brenda? ¿Por qué vale 0? Adentro. ¿Alguno que la pueda ayudar a Brenda? ¿Por qué vale 0 adentro? ¿No se cancelan las cargas? O sea, digo las dos cosas. No, no es que se cancelen las cargas. Si esta esfera es conductora, ¿dónde están todas las cargas? En la superficie. En la superficie. En la superficie, ¿no? Si esta esfera es conductora, todas las cargas están en la superficie, ¿no? Y si yo tomo una superficie gaussiana inferior al tamaño de esta esfera, ¿no? La pincho esta pelotita y me meto adentro y tomo una bolita más chiquita. ¿Cuánta carga voy a tener encerrada? Nada, es 0, ¿no? Entonces el campo eléctrico
cuando yo tomo una superficie por afuera de esta pelotita, ¿no? Voy a tener un valor de campo eléctrico, ¿por qué? Porque la carga encerrada va a ser la carga que tiene la pelotita. Pero cuando yo estoy metido adentro de la pelotita, la carga encerrada va a ser 0. Entonces el campo es 0. ¿No? ¿Puedo hacer un comentario, Javier, ahí con respecto al campo adentro de un conductor? Sí, Sergio, con todo gusto. Acuérdense que cuando uno dice que la carga encerrada es 0, no está diciendo que no hay electrones y no hay protones adentro del conductor, está diciendo que el balance de cargas es 0, o sea que no hay, si uno toma un pequeño volumen ahí adentro de material, la carga total va a ser nula en ese conductor en el interior. Y eso, para mí, una manera fácil de entenderlo es, si yo tuviese campo eléctrico adentro del conductor, seguirían moviéndose las cargas eléctricas, los electrones. Y ese movimiento de electrones en algún momento hace que se genere un campo eléctrico opuesto que anula el campo eléctrico que hace que se muevan los electrones. O sea, no puede haber campo eléctrico adentro de un conductor porque si hubiese campo eléctrico seguirían moviéndose los electrones. Y en el momento que se mueven los electrones, tienden a generar un campo eléctrico que termina anulando el campo eléctrico externo que hace que se muevan. Entonces, eso termina haciendo que siempre, o sea, en casos estáticos, ¿no es cierto?, como estos que estamos viendo, el campo eléctrico dentro de los conductores sea 0. ¿Bien? No sé si se entendió la idea. Sí, yo creo que se entendió, Sergio. Igualmente, ya que está, vamos a aprovechar y la vamos a aclarar un poquito más acá con esta super pantallita que tengo, no con una super letra, pero bueno. Supónganse, yo tengo la esfera, esta pelotita de tenis, y tengo cargas nada más que en la superficie. ¿No? En la superficie de la esfera, ¿no? Si yo tomo una superficie gaussiana interna, la carga encerrada es 0. El campo, 0. Si tomo una superficie externa, el campo no es 0, porque la carga encerrada va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carguitas que le dibujé. Hay que tener cuidado con el tema este de la superficie, porque supónganse, yo tengo una carga acá de más Q, supónganse más 5 nanocoulomb, y tengo acá una carga de menos 5 nanocoulomb, ¿no? Y tomo una superficie gaussiana así. ¿Cuánto vale la carga encerrada? 0. 0. ¿Qué quiere decir que la carga encerrada valga 0? Que el flujo del campo a través de esa superficie que tomé vale 0. No quiere decir que el campo valga 0 en un punto de la superficie, ¿eh? Quiere decir que el flujo del campo vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden que si yo tengo una carga y quiero calcular el campo producido por esa carga, puedo tomar la superficie, la ley de Gauss se cumple para cualquier superficie, ¿no? Se cumple para una esfera y también se cumple si quiero tomar un cuadrado para integrar, ¿no? La ley de Gauss se cumple siempre, pero guarda, si tomo un cuadrado para integrar el campo de esta carga, voy a tener un lío importante, ¿no? ¿Por qué? Porque este campo que sale así, de esta carga, lo voy a poder sacar afuera de la integral. ¿Por qué? Porque es constante. En cambio acá no es constante, va cambiando, ¿no? En distintos puntos. Acá voy a tener un valor de campo, acá voy a tener otro, acá voy a tener otro. Entonces, para aplicar el teorema de Gauss, el secreto está en elegir una superficie piola. Significa una superficie piola, no una superficie linda, una superficie cómoda que me haga laburar poco, ¿no? Que tenga que resolver una integral fácil. Bueno, falta un cachito y ya terminamos, y después seguimos con la teoría, hacemos un stand-by, así que quédense tranquilos que falta poco. Bueno, el campo eléctrico, como veíamos anteriormente, lo tengo que dividir en dos partes, ¿no? Una es el campo eléctrico interno, ¿no? Cuando R es menor que R, en la parte de adentro, que va variando, ¿no?
Va variando a medida que me voy alejando. ¿Por qué va variando a medida que me voy alejando del centro? ¿Alguien se da cuenta por qué va variando el campo? Yo tengo esta esfera, ¿no? Que es esta pelotita de tenis, que está toda llena de cargas. En la superficie, adentro, en todos lados, todo una carguita pegada arriba del otro. Imagínense como que esta bolita adentro está llena de bolitas también, y esas bolitas son cargas, ¿no? ¿Por qué va aumentando el campo a medida que me voy alejando del centro de la esfera? A ver, el campo va aumentando a medida que me voy alejando del centro de la esfera, porque en la superficie gaussiana que voy tomando, yo acá tomo una superficie gaussiana así, ¿no? Y voy a tener una carga de 2 nanocoulomb, por ejemplo. Tomo una superficie más grande, voy a tener una carga de 6 nanocoulomb. Entonces, cada vez que voy tomando una superficie más grande, va a ir aumentando el campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo va a aumentar? Va a aumentar de esta manera, ¿no? Va a aumentar así, ¿no? Va a ser 0 en el punto, justo en el centro de la esfera va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque no hay carga encerrada, ¿no? Entonces va a ir aumentando de esta manera, y luego, a medida que me voy alejando, va a ir decayendo como 1 sobre R cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá, el campo va a tener un valor, y si estoy más lejos va a tener otro valor. Bueno, con el potencial pasa algo parecido, digamos. Si tomo como referencia el infinito, ¿no? Bueno, tendría que calcular el potencial de una carga, de una esfera uniformemente cargado, pero bueno, créanme que pasa esto, ¿no? Acá va disminuyendo de esta manera, tiene un valor máximo en el centro, y luego va disminuyendo a lo largo que me voy alejando, y después sigue disminuyendo de esta otra manera. Ahora, ya estamos casi, potencial eléctrico en materiales conductores. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, acá hay que, a los materiales conductores lo tenemos que dividir en dos. Una, cuando están quietos, no quietos porque no se están moviendo, ¿no? Porque los materiales es raro que se muevan por sí mismos. Una es cuando las cargas están quietas, o sea, cuando después de determinado momento se produjo un equilibrio de cargas. Y otra cosa es cuando pongo una diferencia de potencial y esas cargas se empiezan a mover, ¿no? Pero por ahora vamos a hablar del campo eléctrico para las cargas cuando están quietas, ¿no? Supónganse que se depositan, se van a depositar en la superficie las cargas, en una parte va a haber un exceso de cargas negativas, en otra parte va a ser, en una parte va a haber un exceso de cargas positivas, en otra va a haber un exceso de cargas negativas, ¿no? Siempre va a ser neutro el material, ¿no? Por más que sea conductor o no conductor. Entonces, la pregunta mía es, el campo eléctrico adentro de ese conductor, ¿cuánto valía, que recién lo dijimos? 0, profe. 0, muy bien. Si el campo eléctrico vale 0, ¿qué puedo decir del potencial? ¿Cuánto puede valer el potencial? ¿0 también? Es una posibilidad que valga 0, pero hay otra posibilidad también. La derivada de 0 es 0, y la derivada de una constante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 2? 0 también. 0. Entonces, el potencial adentro de un conductor puede ser 0 o constante. En general, tomamos, en los casos que vamos a ver habitualmente, el potencial es constante, ¿no? Adentro del conductor.
A ver si yo tengo algo acá que les quería mostrar. Dice, en un circuito hay un alambre de cobre de 40 centímetros de largo. Entre sus extremos, la diferencia de potencial es de 0,1 volt. ¿Cuánto vale el módulo del campo eléctrico dentro del alambre? ¿Será complicado de hacer este problema? No creo, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacerlo. A ver, yo tengo que en un circuito hay un alambre de cobre de 40 centímetros de largo y entre sus extremos tiene una diferencia de potencial de 0,01 volt. Dejamos de compartir y vamos a la Camila, pizarra. ¿podrás mutearte? O vos, Javi, cualquier cosa, si podés mutear a Camila, que creo que tiene un problema de audio. Ya la muteé yo. Gracias. Grande, Jiménez. Bueno, entonces tengo un conductor de cobre que va desde acá hasta acá, tiene 40 centímetros de largo. 40 centímetros de largo, si lo paso a metros, para trabajar en el sistema internacional, es 0,4 metros, ¿no? Y hay una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B de, ¿cuánto decíamos? 0,01 volt, ¿no? Habíamos dicho. A ver si lo tengo todo por acá. 0,01 volt. Perfecto. Perfecto. Y me pregunta el módulo del campo eléctrico, ¿no? Es muy simple este ejercicio, ¿no? Es muy pavo, ¿no? E es igual a menos, si quieren, L por B, ¿no? O B es igual a la integral, perdón, acá me confundí, ¿no? Esto no va, y yo sé que B es igual a la integral de E por diferencial L, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, bueno, saco el campo afuera del integral por constante y integro a lo largo de L. Entonces B es igual a, acá me falta un signo menos, de E por diferencial L, por L. Es muy simple, ¿no? Entonces, si B es 0,01 volt, esto es igual a E por L, ¿no? El delta L desde A hasta B, que es 0,4 metros, ¿no? Entonces, el módulo del campo, E, el módulo del campo, es igual a 0,01 volt dividido 0,4 metros, ¿no? Y ahí voy a obtener el módulo del campo eléctrico, que bueno, me da un valor que habrá que hacer la cuenta, que me da en volt sobre metro, ¿no? Que se acuerdan que habíamos dicho que volt sobre metro también era una unidad de campo eléctrico. Muy simple, pero bueno. A ver si queda algo, pero ya creo que no se preocupen que ya estamos terminando. Cargada solamente en su superficie. Bueno, este ejercicio lo pueden hacer, es muy simple, ¿no? ¿Cuánto vale el potencial? Fíjense, el potencial en R menor que R, digamos. O sea, tengo una esfera que está cargada en su superficie. En la parte interna, el potencial vale K por Q por R, o sea, vale una constante, ¿no? Y en la parte externa, afuera de la esfera, va variando a medida que me voy alejando, va aumentando, a medida que R es más grande, perdón, esto va disminuyendo.
Después acá. Bueno, y finalmente, para ir terminando, relación entre campo y potencial eléctrico. El potencial a partir del campo, delta B, B de R2 menos B de R1, es igual a menos la integral entre R1 y R2 de E por diferencial L, ¿no? Acuérdense de este signo menos, porque siempre es importante saber este signo menos, que es, cuando yo me muevo en el sentido del campo, va disminuyendo su energía potencial. Si va disminuyendo su energía potencial, también va disminuyendo su potencial, ¿no? Porque la relación entre energía potencial y potencial es la energía potencial dividido la carga. Y también lo que acabamos de ver, que el campo es igual a menos el gradiente de potencial, ¿no? El gradiente es una operación matemática que me permite transformar un escalar, como es el potencial, en un vector que es el campo eléctrico. Bueno, estas son distintas líneas equipotenciales, que ya habíamos dicho, ¿no? Que el campo eléctrico es perpendicular a las líneas equipotenciales y cuando me muevo dentro de una línea equipotencial no varía el potencial, ¿no? Sino que el potencial se mantiene constante. Bueno, y después energía potencial de un sistema de carga lo vamos a dejar para la clase que viene, y yo diría vamos a cortar acá, que son las 6 menos cuarto, y 6 y 10 nos volvemos a encontrar y vamos a realizar algunos problemas. Esta clase también la grabamos, así que bueno, después vamos a intentar subirla. Lo que pasa es que son muy pesadas estas clases, pero la vamos a intentar subir. Bueno, volvemos a aparecer nosotros 6 y 10. Jimena, Sergio y Julián, nos vemos 6 y 10. Nos vemos en un ratito. Nos vemos ahora en unos minutos. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Perfecto. Che, ¿quieren que deje de grabar acá o grabamos también los problemas? ¿Qué les parece? Sí, profe, siga grabando. Seguimos grabando. Bueno, le damos pausa nada más entonces. Bueno. Sí. Bárbaro, chicos. Nos vemos 6 y 10. Chao, profe, Hasta gracias. luego.